Cuando está fuera de este cuadrante es patológico. Si lo tenemos el núcleo de osificación en el cuadrante inferior externo, aquí en el número 2, está subluxada, y si lo tengo en el cuadrante superior externo, aquí en el número 3, está luxada. Este es el cuadrante de doble Langner, que nos va a decir que normalmente debe estar en el cuadrante inferior interno. Tenemos otro signo radiológico, el arco de Shenton. Shenton se dio cuenta que si seguía el borde interno del fémur, el borde inferior del cuello femoral, podría ser una línea, un arco imaginario que se continuaba con el borde inferior de la rama iliopubiana. Entonces, el borde inferior de la rama iliopubiana se va a continuar con un arco imaginario con el borde inferior del cuello y el borde interno del fémur. Este arco, que normalmente existe, se va a romper cuando está ascendido el fémur, cuando está luxada la cabeza del fémur. Entonces tengo el diagnóstico, la imagen radiológica de la ruptura del arco en Shenton. Esto es normal, esto es anormal. Si atrás del cuadrado de Euler-Langner, esto está fuera del cuadrante inferior interno, esto sí estaría dentro del cuadrante inferior interno. Pero la ruptura del arco en Shenton me sirve también como un signo radiológico de luxación congénita de cadera. Aquí ya está luxado. ¿Ok? El tratamiento. El tratamiento va a depender a qué edad encuentro el paciente. ¿No? ¿Está en recién nacido o está en 6 meses o está en 2 años? Depende de la edad. Depende de que si la cadera la puedo reducir o no. Son reductibles al inicio. En recién nacidos, a los 3 meses, los puedo acomodar. Después ya es muy difícil. Si habiéndola reducido, son estables o no estables. Lo puedo reducir, pero se vuelve a luxar, o sea, es una inestable. ¿No? Y también depende del grado de displasia acetabular que tenga, qué tan oblicuo esté ese acetábulo. Dependiendo de todos estos factores, yo puedo hacer el tratamiento. Si tengo un recién nacido, que es lo ideal que ustedes encuentren, porque ustedes son los que van a encontrar, no el traumatólogo. Ustedes cuando van a atender en un parto, entonces al recién nacido tienen que buscarle el signo Ortolani. Y si tienen signo Ortolani positivo, entonces ya tienen el diagnóstico hecho. Y tienen que empezar el tratamiento. El tratamiento es tener las caderas separadas en abducción. ¿Por qué? Porque cuando hago la abducción, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos centrando la cabeza femoral, ¿no? Al estar abducido, hemos dicho, al estar en abducción, la cabeza se centra. Y entonces, al hacer contacto con el acetábulo, este contacto estimula que el acetábulo, que es oblicuo, se transforme en cóncavo. Entonces, es un estímulo al acetábulo oblicuo para que se haga cóncavo. ¿Ok? Si yo centro la cabeza al acetábulo, este acetábulo va a hacerse cada vez más cóncavo. Pero este es el recién nacido. El recién nacido hasta los 3 meses, podríamos llegar hasta los 6 meses en tratar esta patología ofreciéndole la presencia de la cabeza al acetábulo para que este se desarrolle normalmente, porque recién se está desarrollando esta criatura. Entonces, el arnés de Pavlik, que consiste en mantener abducida las 24 horas del día la cadera, ¿no? En esta posición, y se desarrolla adecuadamente el establo y tiene muy buenos resultados. Es muy exitoso, pero colocado por una persona que conozca el tema. Ustedes, como son médicos generales y no tener el arnés de Pavlik allí en su centro de salud, le pueden colocar doble o triple pañal para que mantenga separadas las caderas hasta que pueda ir al centro de referencia y el traumatólogo colocarle su arnés de Pavlik. Colocándole las caderas en abducción con pañal triple, están haciendo muy bien porque están logrando que la cabeza se ofrezca al acetábulo. Bien, entonces la arnés de Pavlik tiene muy buenos resultados siempre y cuando pues, se use adecuadamente, cuando está indicado ante los 6 meses. Cuando la cadera es reductible, es estable, entonces va a resultar bien este tratamiento. El niño no entiende pararse, por eso son pequeños.
que lo lleven al control, que la familia asegure que va a llevarlo a su control cada semana. No es tan fácil, cada semana, máximo cada semana. No solo control clínico, también control radiológico para estar seguro que está reducida, está afrontada, no se subluxa. Y debo mantenerlo esto por lo menos 3 meses después de lograr esta estabilidad de la cadera. Y tenemos excelentes resultados con el apnea de Pavlik, manteniendo en abducción estas caderas. ¿Que hay complicaciones? Por supuesto que sí, hay fallos en el tratamiento. Si no hay pues el seguimiento adecuado, no hay un control semanal de estos pacientes y no se pueden dar cuenta que no está centrada la cadera. Entonces ahí va a tener un problema que no es de la red de Pavlik, sino del seguimiento, ¿no? O que se indicó indebidamente, es una cadera no reductible, o siendo reductible es inestable, y la red de Pavlik no puede contenerla. Está mal indicado, ¿no? O una reducción inadecuada al inicio. Entonces, estos hechos pueden llevar a la falla en el tratamiento de la red de Pavlik. No por el arnés, sino por la mala indicación. Entonces, si es una cadera reductible y estable que determina el traumatólogo, entonces el tratamiento está asegurado y el éxito está asegurado con la orden de Pavlik. El no colocado adecuadamente también trae problemas. El problema mayor, el más grave, la necrosis vascular, porque podría forzar, ¿no?, esta reducción, esta posición, y al estar forzada la reducción, la cabeza queda comprimida contra el acetábulo y ese aumento de presión necrosa la cabeza. O demasiada flexión en la cadera puede comprimir el nervio femoral. Entonces, este tratamiento es de especialista, pero el médico general debe hacer la referencia, la interconsulta, ante la sospecha de esta patología. ¿Y cómo lo sospecha? Mediante la maniobra de Ortolani o VAR. Ese es su trabajo y evitar todos los problemas que puedan tener estas criaturas. Si lo vemos después de 6 meses, ¿no?, hasta el año, o si he puesto el apnea de Pavlik y no ha mejorado, no logro la estabilidad en 3 semanas consecutivas, debo pasar entonces a hacer una reducción cerrada, ¿no?, bajo anestesia e inmunizarlo con un pelipedio, ¿no? Entonces, para mantener en esa posición la extremidad y que la cabeza siempre esté en contacto con el acetábulo y se puede desarrollar de manera cóncava y continente, ¿no? Hay que estar seguros de que la cabeza está reducida, ¿no? Entonces, si a veces no se puede reducir, a esta edad habría que hacer tenotomías de los reductores, ¿no?, el que va al tocante menor, es una tenotomía porque puede reducir y estar estable. Si no es posible, entonces habría que hacer incluso reducciones abiertas. Si no es posible hacerla cerrada, habría que hacerla abierta. Siempre que hagamos una reducción cerrada de estas patologías, tenemos que tener una tomografía para poder estar seguros, poder ver que está en su sitio. Antes de la época de la tomografía, de la resonancia, teníamos que inyectarle solución de contraste para ver que esté dentro de la cadera. Hoy en día, gracias a Dios, ya esto no es necesario, este método invasivo, ya no lo hacemos porque tenemos la tomografía o la resonancia. Entonces veamos que cuanto menos edad tiene, acá recién nacido, acá 3 años, cuando tenga menos edad es mejor. Tengo, antes los 3, 6 meses, puedo garantizar hacer una reducción adecuada y un tratamiento exitoso, manteniendo las caderas en reducción. Después, al año, tenemos que hacer cirugías, ya sea relajando parte blanda, tenotomías o reducciones abiertas, que van a dejar secuelas lógicamente. A más edad, 18 meses, reducciones abiertas con osteotomía del fémur, porque se agrega otra deformación del fémur que hay que corregirla mediante osteotomía. Y después de los 3 años hay que hacer osteotomía en el acetábulo, porque aunque yo le reduzca la cabeza frente al acetábulo, que yo lo reduzca, ya no se va a desarrollar adecuadamente el acetábulo. Entonces tengo que hacer osteotomía en el acetábulo para poder darle una cobertura adecuada a esta cabeza. Vamos a verlo rápidamente esto. Entonces, si yo tengo antes a partir del año, ¿no? A partir del año ya tienen mayores deformaciones, va a requerir de cirugías, ¿no? Reducción abierta, osteotomía rotadora del fémur y techoplastía o acetabuloplastía. Son tratamientos quirúrgicos para solucionar este problema.
¿no? El tratamiento quirúrgico consiste pues, en aperturar, abrir, reducir la cabeza del acetábulo, corregir las deformaciones del fémur. Generalmente hay mucha anteversión y es corregido quirúrgicamente. Y el acetábulo, como ya es muy oblicuo, hay que hacerle también, sobre todo mayores de 3 años, las osteotomías en el fémur. Entonces son abordajes muy grandes, ¿no? Tenotomía del psoas, hay que retirar el pulvinar. El pulvinar es la grasa que se pone dentro del acetábulo y entonces la cabeza no entra, hay que sacar este pulvinar, ¿no? Hacer tenotomías, poder reducirlo y hacer osteotomías al fémur para poder reportarlo, osteotomías al ilíaco, ¿no? Decíamos que aunque tenga la cabeza ya en su sitio, el acetábulo no se va a desarrollar de manera cóncava. Por lo tanto, tengo que hacer una osteotomía, un corte al acetábulo para poder darle un techo, una cobertura a esta cabeza. Se saca cresta ilíaca, se rellena ahí en esta osteotomía para que tengamos un techo a esta cabeza, un acetábulo continente a esta cabeza femoral, ¿no? Hay una serie de técnicas, unas más cruentas que otras, dependiendo a más edad, más cruento va a ser la cirugía. Si son más grandecitos, ya que hagamos todas las cirugías anteriores, si tienen más de 8 años, los resultados van a ser muy malos. La artrosis va a ser muy mala, hay muchas complicaciones, por lo tanto lo dejamos a que crezcan, hacia adultos, y en edad de adulto vamos a tener que fijar esta cabeza femoral al acetábulo, o sea, se hace la artrodesis. La artrodesis es fusionar la cadera, ya no va a moverla, no va a moverla, porque no podemos ponerle prótesis a un paciente muy joven. Entonces son jóvenes. Entonces tenemos que esperar a que tenga una edad adecuada, de los 50, 60 años mejor, para ponerle prótesis. Entonces, si es que no le hacemos el diagnóstico a tiempo en recién nacido, puede llegar hasta esta calamidad. ¿Ok? Entonces, el mensaje de la clase de hoy día es, hagamos a todos los recién nacidos el despistaje de luxación congénita cadera, es decir, hacer la maniobra de Ortolani o de Barwood, que consiste en tener al paciente en el cúbito dorsal, ¿no? Con las caderas y rodillas flexas en 90 grados, y estando las rodillas juntas empezamos a separarlas, y al separarlas vamos a percibir ¿dónde estamos? Ya me confundí. Aquí estamos, ¿no? El cúbito dorsal, caderas y rodillas juntas, flexas 90 grados, rodillas juntas, y al separarlas va a sentirse el centraje de la cadera. Ese es el ortolani positivo, ¿no? Ante cualquier duda, la ecografía. Y el médico especialista hará el tratamiento definitivo. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, por favor? A ver el chat. No tengo. Radiografía también, ¿no? Tienes que ponerte de acuerdo que me preguntas. ¿De radiografía? Doctor, ¿se me escucha? Sí te escucho, Joseph. La pregunta va en base a qué técnica de imagen podríamos emplear. O sea, ¿le solicitaríamos una ecografía o una radiografía? Ya, en menor de 3 meses dijimos que tenía que ser ecografía. Ecografía. ¿No? Ese es el gol estándar. Después de los 3, 4 meses hacemos radiografía, porque ahí sí podemos ver el núcleo de osificación. El núcleo de osificación recién aparece después de los 4 meses, ¿no? Entonces, si yo tengo una radiografía al mes, no tengo ningún núcleo de osificación, no se me serviría para nada el esquema de doble Danne, porque tengo que ver el núcleo de osificación para saber en qué cuadrante está. Entonces, las radiografías van a ser muy útiles después de los 3 meses, donde puedo calcular perfectamente bien el índice acetabular o hacer el esquema de Danne, ¿no? Doctor, ¿y a todo paciente que tiene más de 3 meses se le pide una ecografía y también una radiografía? No, yo digo que la mejor
técnica diagnóstica es la ecografía. ¿Ok? Y esto se hace antes de los 3 meses. Después de 3 meses, una radiografía también me es útil porque puedo medir perfectamente bien el índice tabular y puedo hacer el seguimiento radiográfico y que mi índice tabular tiene que ir mejorando, ¿no? Yo así veo que va mejorando mi paciente porque el acetábulo se está mejorando, se está haciendo cada vez más cóncavo. ¿Ok? Entonces, si tenía un ángulo de 45, después va a tener 40, después tendrá 35, entonces voy controlando radiográficamente. ¿Ok? Entonces, la idea es que la ecografía es más precoz, ¿no?, que la radiografía en su diagnóstico. Pero yo no quiero que te vayas con la idea, Joseph, de que voy a pedirle una radiografía a los 4 meses. No, la idea es de que me hagas el diagnóstico al nacer. Porque 4 o 6 meses ya es un poco tarde. Cuanto más pequeño hay el diagnóstico, mejores son los resultados. Entonces, si hacemos el diagnóstico entre los 3 meses, estoy seguro que va a tener éxito 100%. ¿No? Después de los 6 meses ya no. Y por eso es que ahí viene la pregunta de Tania. ¿Y cuál es el límite postal entre el arnés de Pavlik y la cirugía? 6 meses, los primeros 6 meses yo tengo seguridad de que si lo trato de manera adecuada con un arnés de Pavlik, va a mejorar esta persona. A más edad, menos posibilidad. La cirugía se indica casi siempre al año, ¿no? Al año ya, si yo lo veo recién al año, que van a algún tipo de cirugía, o lo hacemos tenotomías, ¿no? O tenemos que hacer reducciones abiertas para poder sacar el pulmonar. Entonces, después del año, es seguro que vamos a hacer algún tipo de cirugía. Antes de los 6 meses es muy raro hacer una cirugía, no se hace. Los 6 meses y el año va a depender, ¿no? De qué tan difícil sea la reducción, qué tanta contractura tenga. Entonces, si yo lo reduzco, tengo mucha más fuerza que el recién nacido. Lo redujo la fuerza, venzo su resistencia del psoas, pero el psoas está cortado y va a comprimir la cabeza contra el acetábulo. Entonces, esa compresión va a producir la necrosis. Entonces, no puedo reducir a la fuerza, tiene que entrar muy suave. Necesito elongar entonces esos músculos. Y por lo tanto, tendría que hacer tenotomías. Entonces, ahí está el tema, de que yo quiero que se vayan con la idea, el diagnóstico es clínico, con el examen de Ortolani, y ante la duda yo puedo tener un examen ecográfico, ¿no? Pero como todavía no puedo trasladarlo porque estoy en un pueblo muy alejado, y entonces yo voy colocándole los pañales anchos, o dobles, o triples, que mantengan las caderas en reducción. Esa es la idea, ese es el mensaje de la clase de hoy día, ¿no? Y que ya el especialista va a ponerle un arnés, un dispositivo que mantenga las caderas reducidas todo el tiempo, sí, Daniel, todo el tiempo, las 24 horas del día. Las 24 horas del día tienen las caderas en reducción durante por lo menos 3 meses. Por lo menos. ¿Hay intervalo de descanso? Sí, cuando lo bañas. Nada más. No puede quedarse horas sin el arnés. Salvo para bañarlo, lo bañas sin el arnés. Después tiene que tenerlo las 24 horas, mañana, tarde y noche, ¿no? Porque, como le digo, el tratamiento es que la cabeza estimule al acetábulo. Y la única forma de que la cabeza estimule al acetábulo es colocándolos en abducción. ¿Sí? Entiendo que he contestado todas las preguntas. Marcia, buenas tardes. Ya, zapatos no, porque acuérdate que la idea es que esto está en recién nacido. Si está caminando ya es muy tarde, las criaturas caminan al año más o menos, ¿no? Entonces no, la idea es que deben hacer el desfistaje lo más pronto posible, ¿no? Y ante la duda mantener las caderas separadas hasta que lo pueda ver el especialista o hacer la ecografía. No tenemos que hacer el diagnóstico cuando recién nació, allí, terminado el parto, allí debe ser el momento. Si no, ya, bueno, antes que se vaya a su casa, al día siguiente. Porque una vez que se van a su casa, la mayoría de los peruanos no tienen un control continuo
¿no? Del niño. El primer control lo traen a los 6 meses, al año, y es muy tarde. Entonces, tiene que ser lo más precoz posible. La idea es tratarlos en recién nacidos. Recién nacidos es hasta los 28 días de edad. Allí tenemos que diagnosticarlos a todos. Y ante la duda tenemos que hacer la ecografía. Entonces, el tratamiento de luxación congénita de cadera para nada va con zapatos especiales. ¿Desde qué edad ya se podría implementar una prótesis? Bueno, la prótesis de cadera se diseñó para los pacientes que tenían pues, fracturas de cadera. Recuerdan que yo les decía que las prótesis se colocaban para los seniles, ¿no? Los mayores de 60 años. Y que hay distintos tipos de prótesis, pero es para gente senil. Es para pacientes que tienen pues una fractura subcapital o medio cervical, que se necrosaban las cabezas y por eso le poníamos prótesis. A los jóvenes no le ponemos prótesis, le hacemos osteosíntesis. Entonces, pero esos pacientes que tienen una severa artrosis, ¿no? O podemos verlo allí. ¿Cómo saco esto? Hay un ratito, mira. Quiero sacar esto que puedan ver la imagen. No, esta no, la. Eso de ahí. Ok. ¿Y ahora qué pasó? Ya, ahí nomás. Gracias. Entonces, si yo tengo una artrosis severa y tiene 25 años, yo no puedo ponerle una prótesis, no debo ponerle una prótesis, porque las prótesis se gastan y se tienen que cambiar, y hemos dicho ya, se va a horadar al hueso de uno, del acetábulo y del fémur, y cada vez que pongo una prótesis voy a gastar más hasta que ya no tengo hueso donde ponerlo. Es un problema. La idea es que no lleguemos a una prótesis de ninguna manera. Pero ya tengo el paciente del problema. Entonces, una opción es hacerle una prótesis, fijarle la cadera y después, cuando tenga la edad adecuada, eh, ponerle una prótesis. Es verdad que están inventando cada vez prótesis para gente más joven. Y actualmente tenemos prótesis no cementadas que van bastante bien en gente de 50 años. Pero 50 años, este tiene 25, tiene 30. Entonces, también hay prótesis de cerámica que pueden ponerse, pero no es lo común. La idea es que no lleguemos a esto, o sea, olvidémonos de esto. ¿Qué solución tengo a esto? La solución a este problema es que no que se traten en recién nacido. Esa es la idea. Si tengo un problema aquí, lo más lógico es ponerle hacer una prótesis y después rescatar la cadera con una prótesis. Ahora, si yo tengo un paciente con un lupus, ¿no? Entonces, tienen poca demanda, ahí sí puedo ponerle una prótesis, pero a los 30, 40 años de edad, porque casi no caminan, tiene una R generalizada y en todas las articulaciones dañadas, ahí sí puedo poner una prótesis total a un paciente joven. Pero estos no son esas características, son pacientes que son normales 100% menos su cadera. Necesita caminar, hacer un trabajo su trabajo. Entonces, poner una prótesis no sería lo más conveniente, poner una prótesis sería bueno. Entonces, ¿de qué edad puede implantarse una prótesis? Son seniles. No son seniles, sean viejos, mayores de 60 años, ¿no? Ahí se puede colocar una prótesis. Pero la idea es que no pensemos, no importa, después le ponemos una prótesis. No, tenemos que tratarlas en recién nacidos. Ok, Gonzalo. Muy bien. ¿Más preguntas? Pero yo estaba esperando la pregunta de la delegada. ¿Cuál es su nombre, delegada? Jimena. Hola, Jimena. ¿Cuál es tu pregunta, Jimena, para poder avanzar? En las personas que, o sea, que ya son mayores y que han sufrido de displasia de cadera desde muy pequeños de manera congénita, aparte de una prótesis, ¿hay alguna otra opción terapéutica para ellos? Bueno, si ya llegaron a seniles, quiere decir que su problema de cadera no fue muy marcado, porque si no lo hubiera limitado de joven, ¿no? Si ya llegó a tener 70 años con una displasia de cadera, lo más probable es que ha sido algo suave, subluxada, no severo,
y le permitió llegar pues, a los 70 años. Y recién a los 70 años, para mí la edad que tiene, ya tengo una prótesis muy marcada, y aquí no hay ningún problema en poner esa prótesis. La indicación es poner una prótesis. La prótesis se coloca cuando una persona que tiene una prótesis no puede caminar más de 3 cuadras sin dolor. Esa es la indicación precisa, ¿no? Si yo camino media cuadra y me duele, ya no puedo seguir caminando, tengo que sentarme, ponte una prótesis porque esa no es calidad de vida, ¿no? Eso no es calidad de vida, y tengo que darte calidad de vida. Pero si yo camino 3 cuadras sin que me duela y tengo artrosis, ¿para qué me poner una prótesis? Que tremenda cirugía. Si yo puedo hacer bien mi vida, ¿no? Vengo al hospital, listo mi paso sentado, no tengo mucha demanda de estar caminando, entonces no necesito poner una prótesis. La indicación de la prótesis es muy clara, ¿no? Pacientes que tengan una artrosis muy severa y que no puedo caminar más de 3 cuadras sin dolor. Entonces, ahí, pues, eso no es vida, pues no puedes caminar más de 3 cuadras sin dolor. No, 3 cuadras son 300 metros. Yo puedo estar desde mi casa, caminar 300 metros y me duele y tengo que sentarme, no puedo caminar. Entonces, mi calidad de vida es muy mala. Y entonces, tengo que mejorar mi calidad de vida y me pongo mi prótesis. Ese mire si no es problema, ¿no? Entonces, mire, la decisión es muy sencilla, poner tu prótesis si es que no puedes caminar sin dolor. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo artrosis, tengo 63 años que los tengo, y tengo 100 kilos o 105 kilos que los tenía, mi tratamiento no es prótesis, mi tratamiento es bajar de peso, ¿verdad? Usar un bastón. ¿Okay? Vamos a pasar a la otra clase. Gracias, dedicada. Vamos a poner. Doctora, ¿cómo está hoy día? Vamos a hablar un poquito más que fractura de tallo verde, vamos a hablar de las fracturas en general en los niños, porque los niños se diferencian de los adultos porque su tiempo de consolidación es bastante menor y además tiene un gatillo de crecimiento que no tienen los adultos y que es vital que conozcamos que si se daña ese cartílago, el crecimiento no va a ser adecuado del hueso. Entonces es muy grave dañarse ese cartílago. Y lo bueno que tienen los niños es que tienen un proceso de remodelación ósea que vamos a verlo más adelante. Los tipos de fracturas pueden ser, al igual que el adulto, pueden ser fracturas completas, pero también pueden ser incompletas. Y dentro de las incompletas tenemos la incorporación plástica en rodete o caña de bambú y el tallo de verde que los adultos no tienen. Además tenemos las epifisios lisis o epifisios lisis. La fractura en tallo verde, ¿no? Se llama así tallo verde porque simula un tallo, una planta verde que no quiere separarla en dos, romperla en dos fragmentos y no puede, ¿no? Se rompe un lado, ¿no? Y el otro no. Entonces esto se llama fractura en tallo verde porque a diferencia de los tallos secos, sí se pueden quebrar en dos partes, separadas. Las ramas de estos verdes no se quieran totalmente. Por eso se llama fractura en tallo verde. Entonces se rompe una cortical y la otra no. La incorporación plástica, en la cual no vemos línea radiolúcida, no vemos ninguna línea radiolúcida. Parece que no tiene fractura, sino que como se hubiera deformado siempre, ¿no? Estuvo derecho y al caerse, ¿no? Al tener la fuerza axial, entonces tiene microfracturas en las clavículas y se deforma el hueso y se produce esta incrustación deficiente, ¿no? En que no veo la línea radiolúcida. La otro tipo de fractura que se da en los niños, estos son exclusividad de los niños, ¿no? La llamada fractura de torus o caña de bambú, ¿no? Que simula pues el rodete que tiene la caña de bambú, ¿no? Tenemos un rodete en que la metáfisis se introduce, ¿no? Hacia la epífisis y aquí se forma un rodete. Entonces, tengo la caña de bambú. Y cuando se daña el cartílago de crecimiento, Stater y Harris hicieron una clasificación de este epífisis lisis. Entonces, ellos dividen en 5 grupos. El primer grupo donde hay una separación, una listesis a nivel de crecimiento. El segundo grupo donde hay fractura, pero en la zona de la metáfisis, no en la zona de epífisis, y no se daña la lámina germinativa
celular de la fisis de crecimiento. El tipo 3, donde sí se daña esta banda germinativa y hay fractura de la epífisis distal, con daño del cartílago articular. Entonces la han hecho de menor a mayor gravedad de lesión y dificultad de reducción. El tipo 4, cuando tengo fractura tanto en la metáfisis como en la epífisis, ¿no? Y el tipo 5, cuando hay un colapso, hay un aplastamiento del cartílago de crecimiento. Esas siempre van a dejar secuelas y aquí si lo reducimos al 100%, sobre todo la 1 y 2, resultados son muy buenos. Los 3 son inciertos, es decir, pueden tener buen o mal resultado, y las 4 y 5 siempre tienen alguna secuela. El diagnóstico clínico, como ustedes ya saben, dolor, infección funcional, tumefacción, ¿no? Y radiológico también vamos a ver ahí los líneas radiolúcidas. Pero aquí en los niños es bueno siempre chequear la fisis, cómo está el cartílago, y en algunas regiones, sobre todo donde hay mucho hueso, como la mano y el pie, hacer comparativas, o en la parte donde tengo fisis, lo voy a comparar unas a otras, ¿no? Entonces recordar siempre que hay que tomar radiografías comparativas en los niños cuando tenemos dudas. El tratamiento igual, analgésicos, antiinflamatorios, si la fractura está desplazada hay que reducirla, hay que hacerlo siempre bajo anestesia, ¿no? Osteoplastia, en el caso de la fractura de cuello verde, que no se rompió las dos corticales, solo se rompió una de ellas, la otra colapsó, hay que romperla también para que las dos tengan el mismo tipo de crecimiento. Y después de haber reducida, como todas las fracturas, hay que inmovilizarlas y luego viene el periodo de rehabilitación. La rehabilitación se hace de manera muy espontánea, muy rápida en los niños, no es como los adultos. El tratamiento para fracturas de tallo verde que se dan en huesos pues, que tienen corticales delgadas, como es en el brazo, en la muñeca, en la clavícula, ¿no? Es como a todas las fracturas, primero tenemos que reducirlas. El tratamiento es primero reducirlas, acomodarlas. Entonces, para reducirlas, eso está angulado, ¿no? Tengo que angular hacia el otro lado para poder fracturar la cortical que no se ha fracturado. Tengo que llevar los movimientos inversos, como hemos visto, ¿no? Entonces, primero hay que corregir la deformación y luego tenemos que inmunizarlo. Y generalmente los niños bastan que se inmunicen 4 o 6 semanas para que consoliden la fractura. En el tallo verde lo que tengo que hacer es romper la otra cortical, bajo anestesia, lógicamente. Cuando las fracturas son completas, ya no hay que romper la cortical porque ya se rompió. Lo que tenemos que hacer es reducirlas, acomodarlas. Ustedes han visto que en el adulto el cúbito radio debe ser reducido al 100%. En el niño no. En el niño no, porque tiene el proceso de remodelación ósea, que vamos a verlo más adelante. Entonces, en el niño podemos reducirlo y acá no está al 100%, pero sí está bien alineado, ¿no? Acá está el superior de yeso, no acá está el edema, le ponemos un yeso completo y no hay ningún problema. Reducción, ¿no? Una vez que logré la reducción, pasamos a inmovilizar. ¿No? Otro caso, también fractura completa, desplazada. Entonces hacemos la reducción bajo anestesia, le colocamos su aparato de yeso, tomamos la radiografía y está alineada, es suficiente, ¿no? 6 semanas después, lo vamos controlando semanal, quincenal, hasta completar las 6 semanas que veamos el callo y podemos retirar el yeso, ¿no? Los yesos, como ustedes saben, siempre las fracturas deben ser inmunizadas las articulaciones vecinas. En una fractura de antebrazo, tengo que inmunizar la muñeca y el codo, ¿no? Entonces, se inmuniza con su aparato de yeso y sus controles semanales. Otro caso, fracturas de antebrazo, también desplazadas, cúbito y radio, transversas, y hacemos la reducción. En esta imagen aparenta estar bien reducido, nunca nos conformamos con una sola imagen, tiene que ser siempre las dos imágenes, y aquí vemos en la otra posición que está totalmente desplazada. Entonces, no está bien reducida, parecía bien reducida, sí, en el perfil, pero cuando vemos el frontal, vemos que está mal reducida. Hacemos un nuevo control, un nuevo intento de reducción, el control vemos que está muy desplazado, entonces no podemos decir que está bien reducido y tendremos que pasar ya a reducciones cruentas, quirúrgicas, acomodarlos y fijarlos. En los niños fijamos generalmente con alambritos muy delgaditos para no dañar tanto los huesos, ¿no? Y ponemos esos alambrecitos que se llaman alambre de Kisner. Generalmente, la gran mayoría de fracturas de niños lo podemos tratar con estos alambrecitos de Kisner.
Veamos otro caso. Aquí tenemos una fractura, ¿no? De antebrazo, la diáfisis, muy poco desplazado. ¿Ok? Y entonces tendremos que inmovilizar. Y lo inmovilizan con esta placa de yeso. Pero vemos que en el control que se ha tomado al mes y medio, a las 6 semanas, está angulado. Entonces vemos dos errores. Uno, que no podemos inmovilizar con un yeso corto. Si tengo el antebrazo, tengo que inmovilizarlo desde el brazo a la mano, o sea, antebracio palmar. Y este yeso que han puesto es antebracio palmar, el codo está líquido. Si se mueve el codo, los músculos mueven, traccionan y van a deformar la fractura. Entonces, un error grave, un yeso demasiado corto. Y segundo, no puedo tenerlo al paciente y decir, te pongo tu yeso y regresa al mes y medio para sacarte, porque el mes y medio ya pegaron los huesos. Es demasiado tiempo, tengo que controlarlo seguido, porque si se está deformando, tengo que corregirlo antes que termine de desplazarse totalmente. Entonces los controles deben ser seguidos, ¿no? Más de estos niños que se mueven mucho, ¿no? El yeso siempre debe ser inmovilizando las articulaciones vecinas. Y bien, entonces este niño, que lo vemos ya en su control después de 3 meses, y vemos cómo ha consolidado con una tremenda deformación, bastante angulado. Es un niño pequeño de 5 años, ¿no? En que vemos cómo estuvo al inicio y 3 meses después cómo está. Este no ha sido bien tratado, ha sido mal tratado, ¿ok? Pero consolidó, sí consolidó, pero muy angulado. Y el tema está, ¿y cuánto de angulado? ¿No? Recuerdan que los adultos no pueden tener más de 10 grados de angulación en la tibia, en el fémur, pero en el antebrazo es 0 grados, debe ser reducido anatómico. Los niños no, los niños sí permiten algunos grados de angulación porque tienen el fenómeno de remodelación ósea. Entonces vemos este niño pequeño de 5 años, ¿no? El anterior, que está deformado en su antebrazo, ¿no? Entonces la supinación está limitada. La flexión del codo no, porque el problema no está ahí, el problema está en la mitad de la diáfisis, cúbito y radio, que limita la pronosupinación. 5 años después, este niño acude porque se había traumatizado el dedo pulgar y no tenía ninguna molestia en el antebrazo. Los padres habían estado muy fastidiados con el médico que trató este antebrazo porque lo había dejado chueco, evidentemente, ¿no? Una construcción viciosa. Y estaba muy fastidiado, lo convencimos que podemos esperar de que esto va a poder, de hecho va a remodelar, y habría que ver cuánto remodela. Como es pequeñito y tiene muchos años para crecer, puede remodelar lo suficiente para tener buena función. Y tenemos que controlarlo pues cada 6 meses, ¿no? Pero no regresaron, sino 5 años después, y no regresaron por el antebrazo, no regresaron porque se había sacado el dedo, y ahora querían que vieran el dedo. Y yo, no, yo quiero ver el antebrazo, ¿no? Porque ya había mejorado su supinación. Clínicamente estaba mejor, pero quiero ver el antebrazo, ¿no? Está mejor evidentemente. Y su radiografía, podemos verla como en 5 años ha remodelado el hueso. Entonces así podemos entender mejor cómo es la remodelación ósea. Entonces, como él va creciendo, como si alguien estirara desde aquí, ¿no? Entonces esta curva se va enderezando. Ese es el proceso de convencimiento que tienen los niños que van remodelando su hueso. Y ahora es bastante menos la angulación. Y todavía le falta crecer, ¿no? Entonces, conforme va creciendo, va remodelando. Y es muy probable, como es un niño pequeño, que recupere lo suficiente para tener una buena función. Entonces, a más pequeño, más remodelación. Si te fractura un niño de 13 años, ya va a remodelar muy poquito porque va a crecer poco, ¿verdad? Pero aquí todavía tengo bastante espacio de crecimiento, todavía va a crecer y va a seguir remodelando. Entonces el proceso de remodelación es muy grande a menor edad. Este fémur, miren cómo está, acortado, ¿verdad? Y lateralizado. Sin embargo, van pasando los años y recupera porque remodela la fractura. Y eso es en todos los huesos. A más pequeño y a más largo el hueso, más remodelación. Por eso los niños no necesitan reducciones exactas de ninguna manera. Al fémur adrede se le deja, el niño pequeño, cabalgado.
porque sabemos que el hueso fracturado va a crecer más que el hueso no fracturado en los niños. Bien, ¿qué es la pronación dolorosa o codo de niñera? ¿No? Ahí está bien claro. La mano está prona y le duele, ¿no? ¿Y por qué dicen codo de niñera? Vamos a ver. Es una urgencia, ¿no? La pronación dolorosa codo de niñera es una urgencia, y yo diría hasta emergencia, ya de los niños pequeñitos, entre 2 a 6 años de edad, y se producen porque le dan un tirón al codo, ¿no? Donde se subluxa la cabeza del radio, ¿no? Se subluxa, se sale del entorno del ligamento anular la cabeza del radio, produciendo dolor y impotencia funcional del anterazo que se encuentra en posición prona, por eso se llama pronación dolorosa. ¿Y qué pasa? Que este tirón generalmente le da la persona que lo cuida, pues se llama codo de niñera, que está caminando, baja la vereda y para que no se caiga lo jala. Y ahí le subluxa la cabeza al radio. Entonces no hay que traccionar así a los niños entre 2 y 6 años de edad, porque muchos juegos implican que papá, la mamá lo hace jugar así y se le puede subluxar. Y tiene este problema del codo de niñera, en que la cabeza del radio se subluxa, ¿no? Al ser traccionado, ¿no? Hacia el cenit. Entonces tengo un diagnóstico de un niño de 2 a 6 años que no han traccionado desde la mano y viene con la en posición prona, el dolor no mueve para nada, no mueve para nada. Mira, ese es el diagnóstico. No necesito radiografía, pero en esas características, pequeño, la han traccionado. El problema es que toda la familia está en contra de la niñera y ella no va a admitir jamás de que lo ha jalado, ¿no? Porque lo matan. Entonces, si tenemos el dato, no tengo duda de que clínicamente puedo hacer el diagnóstico. El tratamiento, como es una subluxación, tengo que reducir. Como siempre la reducción, ustedes ya saben, se hace a la inversa. Está embargo, está reducción externa, reducción interna. Igual, está en pronación, tengo la supinación y yo flexión presionando la cabeza del radio. Entonces, la subluxación es protección de la muñeca y tengo que hacer la reducción. La primera reducción es llevarlo a supinación y flexionar el codo presionando la cabeza del radio. No es difícil realmente, ¿por qué? Porque cuando hay un niño que ya en pronación dolorosa y el médico le pide una radiografía, el radiólogo va a tomar la imagen frontal, lo pone en supinación, ¿no? Y le toma la imagen de frontal, después perfil, lo flexiona y ahí le reducen. Y cuando llegan ya sin dolor y moviendo todo el codo. Entonces, la mayor reducción es muy sencilla, hay que hacer la inversa, supinación y flexión, ¿no? Y mejor aún si tengo la presión a nivel de la cabeza del radio. Entonces, y no necesita de ningún yeso. Lo que necesita es que no lo traccionen a las criaturas. No necesitan yesarse. A lo sumo, bueno, si hay mucha tensión, porque el niño ya no es reducido, ya no llora, ya mueve su brazo, hace todo, no necesita ni siquiera de una férula, que sea lo máximo que podríamos poner, ¿no? Un analgésico y nada más, no necesita de ser inmunizado. Entonces, la enseñanza de hoy es, en este tema, no traccionarlos a las criaturas de sus manos. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? Si es en el radio, en el radio digital. Sí. La idea es esa, ¿no? Siempre nosotros decimos, la fractura está desplazada o no. En cámara, en Bambú está telescopado. Se está en eso. No tengo nada que reducir, nada que poner, tengo que inmovilizarlo nada más. Y sí, hay que ponerle una férula, ¿no? Una férula brachiopalmar. No yesos, ustedes nunca pongan yeso, por favor, nunca en su vida pongan un yeso completo, un yeso cerrado, porque se puede matizar, y ustedes saben lo que matiza, un yeso puede ser un síndrome compartimental, y si es un síndrome compartimental, ustedes saben que puede ser tan grave y lleguemos incluso a la amputación. En cambio, si ponen una férula, es decir, medio yeso, sostenido con una venda elástica, si se dematiza, la venda elástica permite que se expanda, y nunca voy a hacer un síndrome complementar. Entonces, sí, Jesús, la idea es ponerle siempre una férula, inmunizando las articulaciones vecinas, y jamás se va a equivocar, ¿no? Si no lo redució bien, no importa, mañana pasado, en 3 días lo reduce el traumatólogo, ese no es el problema es que no haga el síndrome complementar.
El problema está en que no se dañen las partes blandas nobles, arterias, nervios, teniendo la fractura suelta, hay que inmovilizarla, siempre hay que inmovilizarla, ¿no? Eh, entonces, no hay nada que reducir la línea de bambú, hay que inmovilizarla con una férula, perfecto. Puede ser volar o dorsal, no importa, que sea férula, o sea, no sea cerrado el yeso. Manuel, ¿qué mecanismos que producen incursión de piedra? Son fuerzas axiales, o sea, si yo me caigo siendo un niño, ¿no? De 4 años, de la palma de la mano, mi antebrazo se va a incurvar. Si caigo parado del techo, ¿no? Mi tibia, mi fémur se puede encorvar. Entonces son axiales. Pero si soy adulto y caigo parado del techo, lo más probable es que me fracture o el calcáneo, o la cadera, o la columna dorsal, ¿no? Entonces, esos mecanismos siempre tienen alguna predisposición. Por ejemplo, si yo tengo 63 años, caigo sobre mi palma de mano, lo más probable es que me fracture el radio distal, alguna fractura de cole. Pero si tú, Manuel, te caes y lo pones en la mano, lo más probable que se produzca no es una fractura de cole, sino ¿qué cosa es, Manuel? Manuel. Manuel, si tú caes sobre la palma de la mano, ¿qué es lo más probable que te fractures? No es coles, es el fractura de los viejos. Los jóvenes como tú que se fracturan a caer sobre la palma de la mano, creo que se desconectó Manuel. Bueno, delegada, ayúdale. Tampoco, delegada. Es la fractura de escafoides carpal, ¿no? En los jóvenes. Bien, entonces la constitución viciosa de niños se verifica por sí sola y no requiere ninguna intervención. Sí, siempre y cuando la angulación sea permisible. Si está en una angulación de 90 grados, jamás va a remodelar solo. La idea que remodele es que quede funcional. Entonces, si yo tengo angulación, como ese niño tenía de 30 grados, pero soy un niño pequeño de 4 o 5 años, tengo 15 años para remodelar 15 grados, por supuesto que sí, ¿no? Pero si tengo 13 años y tengo que remodelar 30 años, no va a alcanzar el tiempo. Depende, si tengo 15 años, si tengo angulado 10 grados, sí lo va a remodelar. Entonces hay que hacer el cálculo adecuado, ¿no? Yo quiero que ustedes conozcan que los niños sí remodelan y sí corrigen deformaciones laterales, axiales, angulares, más no rotacionales. Si está rotado a 10 grados, hay que corregirlo, porque rotacional no corrige. Y ustedes saben que lo rotacional máximo permitido es 5 grados. Pero angulación sí corrige. Y a menos se da más corrección. Entonces, la depresión sí corrige. Axiales sí corrigen, dependiendo de la edad y la magnitud de la deformación. Lógicamente, si yo lo tengo angulado 40 grados, si tiene 2 años de edad, yo lo voy a corregir, déjalo chueco. No, pues, tenemos que alinearlo lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, pero si tiene, como ese niño, está angulado 30 grados, voy a operarlo. Voy a hacer la osteotomía, cortar el hueso para enderezárselo, poner una plaquetomía para sostenerlo. Si puedo esperar que corrija solo. Y si no llego a corregir todo, bueno, lo corregiré esos pocos grados que me quedan después. ¿No? Esa es la idea. No es que se rectifican, sino que remodelan. Y si esa remodelación es lo suficiente para que sea funcional, espero que remodele. Entonces la idea no es que el doctor Pipián ha dicho, déjenlo chuecos que se corrigen solos. No, reduzcanlo. ¿No? Pero no necesitamos reducciones tan estrictas como para un adulto. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Entonces, si una fractura de caña de bambú, ¿qué tipo de fractura estaría indicada? Y ya hemos dicho que si la fractura era en el radio distal, que lo preguntaron, tiene que ser una brachiopalmar. Y que si es, sí, brachiopalmar. ¿Qué tipo de fractura estaría indicada? La respuesta es brachiopalmar.
Los adultos, ¿se recuerdan ustedes la fractura de muñeca? Se ponían yeso, braquio palmar las primeras 2 semanas. Porque tú tienes que bloquear el codo porque no va a producir supinación. Si yo le pongo una fractura de muñeca, de radio distal, un antebraquio palmar, puedo pronar y supinar y ahí se desplaza la fractura. Por eso tengo que bloquear el codo. Entonces, si es un radio distal, tengo que poner desde el brazo hasta la palma de la mano. ¿Me expliqué, Jesús? Jesús. Ok. Bien, jóvenes, entonces, el día de mañana hacemos la clase que nos toca mañana. Hasta pronto, gracias por su atención. Gracias,